Bueno, quiero invitarte a que sigamos adorando. Amén. Con esta siguiente canción. Vamos a declarar que Él está aquí. Amén. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
presencia, por tu promesa de bendición para nuestra familia. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Te damos las gracias, Padre, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Te pedimos que ahora que vamos a meditar en las Escrituras, en esta palabra que hemos leído de Mateo capítulo 13, del 24 al 30, queremos pedirte que seamos edificados, seamos fortalecidos y podamos comprender, Señor, lo que tú tienes y quieres para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. He titulado este mensaje El fruto de la confianza y la perseverancia. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de la confianza y la perseverancia? Mateo 13:43, cuando Jesús explica la parábola de la cizaña, nos da el fruto, nos da el resultado. Un resultado que pudiéramos llamarlo de bendición. Si lo utilizamos en palabras seculares, un resultado de éxito trascendental. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, esta parábola nos está dando una visión amplia de cuál es el propósito que tiene Jesús con su pueblo y con el mundo y con las naciones. Cuando nosotros revisamos las parábolas de Jesús, recuérdense que hemos estudiado anteriormente las parábolas que revelan el carácter de Dios. Les hablé un poquito hace ya algunos domingos. Hablamos de la parábola del padre amoroso, el hijo pródigo. Después hablamos de la parábola del trato que tenemos que tener con los demás. ¿Quién es mi prójimo? O quién soy yo como prójimo, la parábola del buen samaritano. Y luego hablamos también de una parábola bien interesante que hacía referencia al cómo debemos vivir, que hablaba del arrepentimiento, la parábola de la higuera estéril. Y hoy estoy hablando de una parábola que es la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Jesús ha mostrado, cuando uno lee las Escrituras, Jesús mostró un estilo de vida completamente opuesto al que tenían los maestros de la ley y las personas que vivían la fe en Israel. Pero Jesús podía prever, Jesús podía adelantarse y Jesús sabía que venían obstáculos. Jesús quería transmitir con las parábolas una imagen correcta de quién es Dios, cómo debemos actuar, qué espera Dios de nosotros, pero también él quería mostrar el panorama que iba a venir. Así que Jesús utiliza un grupo de parábolas para mostrar el fin de las cosas y qué va a ocurrir en ese proceso de el desarrollo del plan de Dios, y lo plantea el Señor Jesús como una lucha espiritual. Para eso utiliza dos parábolas. Utiliza más de dos, por supuesto, pero las más grandes de estas parábolas es la parábola del sembrador, pero quise hoy comenzar con la parábola del trigo y la cizaña. O sea, estas son palabras que están mostrándonos a nosotros el fin de las cosas y qué va a ocurrir en ese proceso y qué debemos hacer nosotros ante la realidad de lo que va a ocurrir en el reino de Dios. Y es interesante porque es en estas parábolas donde Jesús da una explicación de por qué utiliza las parábolas. Recuérdense que las parábolas anteriores, las que hemos estado estudiando, cada parábola era en respuesta a una ocasión. Hubo una pregunta, una actitud de juicio ante Jesús, y Jesús dio las tres parábolas de Lucas 15. Hubo una pregunta que le hizo un doctor de la ley a Jesús, y queriendo justificarse, Jesús dio la parábola del samaritano. Entonces, así cada una de las parábolas tenía una ocasión. Estas parábolas específicamente, Jesús explica el por qué habla por parábolas.
En Mateo 13 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque oyendo no ven, y porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo que se está cumpliendo una profecía de Isaías, tal como lo refleja Mateo. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y oyen pesadamente con los oídos, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Entonces fíjense que Jesús está dando una bienaventuranza, está diciendo bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que ven y bienaventurados los que entienden lo que yo les quiero enseñar. Entonces Jesús está estableciendo un principio espiritual. Y el principio espiritual es que aquel que tiene se le va a dar más. Aquel que tiene más fe va a entender más y va a disfrutar más de los beneficios de Dios, pero el que no tiene va a perder aún lo poco que ha obtenido. Entonces, esto no es un asunto de capacidad intelectual, ni tampoco es un asunto de capacidad monetaria. Por cierto, en estos días escuché a un experto en finanzas que decía que Jesús había establecido que los ricos iban a tener más dinero y que los pobres iban a ser más pobres, tomando este texto bíblico. Pero no es lo que Jesús se está refiriendo directamente. Lo que Jesús se está refiriendo es que aquel que tiene un corazón dispuesto, aquel que es humilde, que es sensible a sus enseñanzas, lo que tiene va a abundar más. Si usted es atento, si usted dispone su corazón, en este caso dispone su corazón para las cosas de Dios, usted va a estar más dispuesto y usted va a recibir más y usted va a crecer más. Pero si por el contrario, usted no tiene un corazón dispuesto, lo poquito que pudiera entender lo va a perder. Entonces la enseñanza tiene que ver con que Jesús hablaba con parábola para un filtro. Era una forma de filtrar a las personas para determinar quiénes eran los que tenían más receptividad y quiénes eran aquellos que no tenían tanta receptividad para las cosas de Dios. Entonces, preste atención para que tengamos receptividad en lo que estamos hablando en este momento. Entonces, Jesús está proyectando con estas parábolas, está dando una explicación de lo que iba a ocurrir. Jesús sabía que a causa de su ministerio y a causa de las expectativas que tenían los que gobernaban Israel, Jesús sabía que iba a venir muchísima oposición. La oposición iba a estar de frente y que al final de todo iba a haber un resultado, pero ese resultado iba a pasar por un proceso. Entonces, ¿cuál es la idea principal de esta parábola? Yo la resumí en una frase. Va a existir un conflicto espiritual y un antagonismo en el proceso del crecimiento de la semilla espiritual. Eso va a estar presente en todo el proceso de la cosecha, utilizando el símbolo. O sea, desde que Cristo vino en la primera ocasión y hasta la segunda venida, ese es el proceso general de la cosecha de los que realmente son hijos del reino. Ahora bien, aquellos que confíen, aquellos que limpien sus vidas y aquellos que den fruto con perseverancia, cumpliendo su rol, llegarán a completar el plan de Dios para sus vidas. Vamos a repasar otra vez. Entonces, fíjense, hay un plan de Dios que está en desarrollo desde que Jesús vino la primera vez hasta la próxima venida, que como estábamos cantando o cantó Ray, Él viene, Él volverá, sí, Él volverá. En ese interludio de esos dos momentos va a haber un conflicto espiritual, va a haber un antagonismo,
Va a estar creciendo una semilla, un trigo, pero alguien plantó una cizaña. Y la diferencia la van a marcar aquellos que como trigo confíen en Dios, limpien sus vidas y den fruto con perseverancia y que cumplan su rol. Son ellos los que van a ver la cosecha. Entonces, bueno, vamos a desglosar esto de acuerdo a lo que está en el texto. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay una realidad. En la siembra y la cosecha de Dios hay una realidad. ¿Ok? Hay un contraste. Hay una buena semilla. Está expresada en el versículo 24. Esta buena semilla es denotada, es explicada que es el trigo. Y hay una mala semilla que es ejemplificada con la cizaña y que es sembrada por un enemigo. Ambas semillas crecen juntas. Es el mismo campo. Es importante entender que la planta de cizaña es muy parecida a la del trigo. Y para que haya una clara distinción entre las dos, solamente es posible en la cosecha. Los expertos dicen que el grano de la cizaña es negro, el del trigo es marrón claro. Los expertos dicen, y sabemos nosotros, que el trigo se usa para la harina y para muchísimos productos que nos permiten no solamente hacer el pan, sino hacer muchísimos alimentos básicos. Pero lo que se obtiene de la cizaña es veneno. Esa es la realidad. Cuando estos hombres están viendo esta cosecha, se dan cuenta, en lo que nosotros leímos, ellos se dan cuenta de que juntamente cuando brotó el tallo y dio fruto, aparecieron las semillas. Y ellos querían arrancar la cizaña. Pero el dueño les recomienda que tengan paciencia. Si ustedes arrancan la cizaña, ustedes van a perjudicar al trigo. Entonces, ¿por qué? Porque los siervos no podrían distinguir claramente una planta de la otra. Ellos no podían saber quién era trigo y quién era cizaña. ¿Ok? En este caso. Además, las raíces estaban tan entretejidas que si se arrancaba una, va a arrancar la otra. Y ahí está, como decía el amigo Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, átenle manojo para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Hasta allí es la explicación de la parábola. Hasta aquí estamos en parábola cruda. O sea, todavía no hemos entrado en la explicación de la parábola. Pero yo le pregunto a usted algo. Cuando usted tiene una meta y un propósito, en este caso la meta y el propósito del dueño del campo era tener una cosecha, tener un fruto. Pero a usted no le ha pasado que cuando usted tiene una meta y tiene un propósito, van a venir obstáculos. ¿No le ha pasado eso? No se van a levantar obstáculos que van a querer impedir que usted logre un resultado. Van a venir dificultades, van a venir problemas. ¿Y cómo nos gusta a nosotros quitar los obstáculos del camino? Pero ¿sabe usted que a veces hay que convivir con los obstáculos? A veces hay que convivir con las situaciones y resolverlas para tener resultados. A lo mejor tú estás con una meta en tu corazón. A lo mejor tú estás en Venezuela y tú dices, wow, pusieron algo para irme para Nueva York en busca de unos centavos, como dice una canción venezolana, ¿verdad? Pero resulta que hay una serie de obstáculos. Que si tienes que conseguir una persona que por allá te llame, te diga que te va a mantener por 2 años para que tú te puedas ir, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro, y cada vez te lo van a poner más difícil.
Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu tendencia cuando empiezas un proyecto y empiezas a ver obstáculos? No, que empecé un empleo, empecé un negocio y abrí el negocio. Me llegaron 10 personas. Al segundo día te llegó uno. Al tercer día te llegaron 3. Al cuarto día salió una gente hablando mal de ti y se fueron los 3 que vinieron. Y empezaron a venir gente nueva, pero empezó a llegar de uno en uno. Entonces, ¿qué actitud vas a tomar tú ante los obstáculos que vienen a tu vida? Entonces, la primera enseñanza de esta parábola, que tiene que ver en la explicación que nos va a dar Jesús con la eternidad, pero solamente la historia nos está diciendo algo. Dile a la persona que está a su lado, cuando Dios te ponga una meta y un propósito, no deje que los obstáculos te desvíen de tu objetivo. Y no quieras quitar los obstáculos rápido de tu camino. Porque los obstáculos están allí para ser superados y para que tú logres lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, esa es la primera reflexión que yo encuentro en esta parábola. Ahora vamos a la reflexión no solamente humana, material, que les estoy dando, que es importante, por supuesto. Y es importante que vengan los obstáculos, pero más importante es que tú te pongas metas, ¿ok? Porque también hay aquel que no se pone ninguna meta y por lo general, yo la paso tranquilo, que yo no tengo obstáculos. Bueno, pero ¿cuáles son las metas que tú tienes? Si tú no tienes obstáculos, a lo mejor tienes que revisarte porque a lo mejor no tienes metas, no tienes propósito y no te estás enfocando en algo. Y nosotros necesitamos enfocarnos constantemente en algo que Dios ponga delante de nosotros. Por algo dijo el apóstol Pablo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que enfocar. Ahora sí, vamos a la explicación de la parábola. Vamos aquí a la explicación. En el versículo 37 de Mateo, Jesús empieza a abrirnos los ojos. ¿Ok? Ya no solamente un tema de un campo, de un hombre que sembró un trigo, de un enemigo malicioso que le puso cizaña, de que no arrancaras la cizaña porque te vas a llevar el trigo, que esperes el final. Ok, ahora vamos a ver la explicación espiritual que Jesús da. Primeramente, el campo es el mundo. Mateo 13:37. Mira la explicación. Y habiendo despedido, versículo 36, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró a la casa. Y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de las cizañas en el campo. Señor, no entendemos nada. O sea, decláranos, explícanos qué es lo que hay ahí. Y Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, mira acá. El campo es el mundo, el cosmos, la creación. No está hablando de la iglesia. No está hablando de los cristianos. Está hablando de todo el orden que hay, el cosmos. El que está actuando en ese cosmos y haciendo algo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está sembrando una buena semilla. El Hijo del Hombre está actuando en este mundo, en este cosmos que está gobernado por la maldad. El Hijo del Hombre está sembrando hijos del reino. Él está obrando en el corazón de los hombres para que el corazón de los hombres sea transformado. La cizaña son los hijos del maligno. Y el maligno, Satanás, siembra en este mundo cizaña para que afecte, para que dañe el trigo, para que afecte la cosecha. Y esos elementos van a estar funcionando a lo largo de toda la historia. Ahora va a llegar un momento donde va a haber una siega. Ese siega es el fin del siglo. No está hablando de siglo en el sentido de centuria, sino en el sentido de la era.
La siega es el fin de la era. Y los que van a cegar, los que van a separar el trigo de la cizaña son los ángeles. Entonces, fíjese la explicación espiritual que Jesús nos está dando, más allá de una explicación solamente material. Entonces, ¿qué es lo que vamos encontrando aquí? Primero, que el campo no es la iglesia local, tampoco es la iglesia universal. El campo no es el reino de Dios. El campo es todo el cosmos, todo el mundo. Todos los hombres de esta tierra están bajo la soberanía de Dios, pero no todos los hombres están sometidos a la soberanía de Dios. No todos han permitido que el reino de Dios obre en sus corazones. Entonces, eso es lo que está diciendo. Hay dos tipos de personas: los hijos del reino y los hijos del maligno. Entonces, nosotros como cristianos estamos en un mundo donde tenemos que entender que va a convivir el bien y va a convivir el mal. Por eso es que nosotros tenemos que tener una misión en este campo. Y el campo no es del diablo, ahí no dice la Biblia, no. El dueño del campo es Dios, es el Padre. Entonces Dios es el dueño del mundo. Y Dios está obrando con misericordia en este mundo donde hay malos y donde hay buenos. Y nos toca a nosotros relacionarnos con las personas que están en este mundo. Dice el apóstol Pablo: les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso ustedes tendrían que salir del mundo. Lo que Pablo estaba tratando de hacer una diferencia era con aquellos que se dicen cristianos y resulta que su vida es completamente opuesta a lo que nosotros estamos profesando, porque tenemos que tener un poquito de integridad en lo que hacemos. Entonces, primer concepto: hay un campo espiritual que es todo nuestro mundo en el cual nosotros estamos, y nosotros somos semillas del reino de Dios en este mundo. Jesús, cuando estaba orando, iba al Padre, la última oración que hizo, que es la oración de Juan 17. Dice: ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y mira lo que Jesús pedía para nosotros: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como vos, como nosotros. O sea, Dios sabe que el mundo, aunque es de Él, hay muchas cosas malas y dañinas en este mundo. Jesús dice: cuando estaba yo con ellos, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo en sí mismo. Y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Miren la oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo es de Dios, pero nosotros, por la gracia y el perdón de Dios, somos semillas del reino de Dios en medio de un mundo. Dios no quiere guardarnos, quitarnos del mundo, pero Dios quiere que seamos guardados del mal. Tenemos un papel que cumplir. Usted tiene un papel en esta vida, en este mundo, con todas sus paradojas, con todas sus cosas. Tenemos un papel que cumplir. Debemos guardarnos del mal. En medio de este mundo, debemos guardarnos del mal. Y debemos entender que Jesús no ha dejado este mundo como dicen alguna gente, no, que Dios le dio cuerda al mundo y lo dejó rodar. No, Señor, Dios no le dio cuerda al mundo y lo dejó rodar. Dios creó al mundo, se hizo presente en el mundo, se encarnó en este mundo y está levantando discípulos de él en este mundo. Lo único que Dios pide de nosotros es que nos guardemos del mal y que aprendamos a tratar a todas las personas con amor, aunque sean semillas malvadas que nosotros no sabemos quién es trigo ni quién es cizaña, gracias a Dios. ¿Ok? Vamos a pasar al otro mundo. Diga a la persona que está a su lado con mucho cariño: guárdate del mal. ¿Ok? Dígale así a la persona que está a su lado.
Leí una frase en estos días que me puse a revisar el Talmud por petición de un pastor. Y me llamó la atención una frase del Talmud, hermano. La frase decía, cuando dejas la puerta abierta, hasta los más santos serán tentados. Yo dije, wow, pero esta gente habla profundo, ¿no? O sea, cuando dejas las puertas abiertas, hasta los más santos se sentirán tentados. Entonces diga a la persona que está a su lado, ciérrele la puerta a las cosas malas. ¿Ok? Eso es guardarse del mal. No le abras la puerta al mal. José Gregorio leyendo yo, no le abras la puerta al mal. ¿Ok? Tiene que ver con este tema, guardarnos del mal. Ok, entonces sigamos por acá. Fíjense que no estamos hablando mal del mundo. Simplemente estamos hablando de que hay dos realidades. Segunda cosa, hijos del reino, hijos del maligno. Ahora, hay una dualidad. ¿Ok? Vamos a definir eso de hijos del reino, hijos del maligno. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, fíjense, en las películas, ¿verdad? Hay personajes buenos y personajes malos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted ve películas, usted siempre ve personajes buenos o personajes malos. También en la vida hay buenos y malos. De acuerdo a lo que nosotros leímos, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Ahora fíjese este detalle. Hay gente que se deja llevar por sus tendencias al mal. ¿Ok? Hay gente que es mala. Hay gente que ya toma una decisión en su vida de dejarse llevar por el mal. Y le puse esa fotico ahí del Guasón, porque artista más malo que ese en esa película yo no he conseguido. ¿Ok? Entonces hay gente que se deja llevar por el mal. Hay gente que actúa ya siendo malos. ¿Ok? Ahora sigamos por acá. En la vida real, nosotros pensamos, nosotros siempre somos los buenos y los que son diferentes a nosotros son los malos. Hay una serie que sacó Sylvester Stallone nueva que le llaman Samaritano. Y cuando usted empieza a ver la serie, usted dice, bueno, Samaritano es el bueno y el Némesis es el malo, ¿no? Entonces uno siempre piensa que los malos son los demás. Uno nunca está pensando, no, yo soy la cizaña, pues. ¿Me estoy explicando? O sea, uno siempre está pensando que uno es el trigo. Uno no está diciendo que no, cuando yo estoy predicando esto, yo no estoy diciendo, no, que yo estoy predicando, yo no soy la cizaña, yo soy trigo, ¿verdad? O sea, tenemos siempre esa inquietud. Pero ¿cuál es la realidad de nosotros los seres humanos? A veces el mal está dentro de nosotros. Cuando usted ve esa película, que no me lo pagó Sylvester Stallone para yo hacerle la publicidad a la película, pero cuando usted ve esa película, usted se consigue que el que supone que es el bueno resulta que es el malo que decidió hacer lo bueno. Entonces, ¿por qué lo tomo como ejemplo? Porque no es tan fácil distinguir quién es el malo y quién es el bueno. No es tan fácil distinguir que nosotros somos trigo y que aquellos que no creen son cizaña. A veces el mal está dentro de nosotros porque lo hemos permitido. Y somos nosotros los que tenemos que decidir qué vamos a hacer. En esta película, y no le estoy dando un spoiler, pero en esta película el que se suponía que era el bueno era el malo. Y resulta que el malo decidió hacer el bien. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde quiero llevarlo? Que esto de definir quién es trigo y quién es cizaña no es tan fácil. Para Dios es fácil saber quién es trigo y quién es cizaña. Pero para nosotros tenemos que limpiarnos y nosotros tenemos que reconocer que hay cosas dentro de nosotros que se pueden convertir en un poquito de cizaña. Todos tenemos dentro trigo y cizaña. Cuando lo reconocemos, también tenemos dentro la verdad plantada de Dios. Porque la Biblia dice que Dios puso su ley, la escribió en nuestras mentes y la escribió en nuestros corazones. Lo que pasa es que nosotros nos hemos encaminado un poquito mal.
Entonces, ¿a qué nos está llamando esta parábola? Bueno, que nosotros tenemos que hacer algo con el mal que llevamos dentro y con el mal que está fuera. Hay un mal que está fuera. ¿Cuál es el mal que está fuera? Bueno, hay un príncipe de la potestad del aire. Hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, eso lo dice el apóstol Pablo. Hay una cultura, un sistema en el mundo que nos quiere alejar de lo que Dios quiere. Pero está también el reino de Dios en nuestro corazón, donde nosotros no debemos permitir que ese mal que está afuera entre a nuestro corazón. Diga a la persona que está a su lado, limpia tu corazón en la sangre preciosa de Jesús. Y no permitas que el mal toque a tu puerta. Mantén la puerta cerrada. Mira esta frase de Jesús. Esto fue cuando Jesús lo fueron a buscar. Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Mire qué radical era Jesús. No hablaré mucho con ustedes, pero viene el príncipe de este mundo. Él no tiene nada en mí. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Vámonos de aquí. Eso fue en Getsemaní. Jesús pudo decir que en él no había nada del príncipe de este mundo. O sea, Jesús sí tenía su corazón clarito. Por eso me llamó la frase, atención la frase esa del Talmud, que cuando se abre la puerta hasta los más santos pueden ser tentados. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que luchar y poner un límite con lo malo. Por eso es que yo hablaba al principio de que los que perseveran son los que confían que Dios va a estar con nosotros. Son los que perseveran en hacer el bien y en mantenerse bien para el Señor. Mire cómo lo decía Pablo. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no ceder a nuestras debilidades, ni ceder a lo malo que está afuera. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Entonces nosotros tenemos que permitir que aunque vengan mil cosas de afuera, no dejar que las cosas entren a nosotros y permitir que sea el deseo del Espíritu Santo el que gobierne en nosotros. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Diga a la persona que está a su lado, tú eres de los que tienes fe y preservas tu vida. Dígale así, tú eres de los que tienes confianza y preservas tu vida. A eso nos llamó el Señor. Ahí va la película. La película no va a que nos dejemos llevar por el mal. La película es que el mal tiene que ser vencido, primeramente en nosotros y después en los que nos oyen y después en los demás. ¿Amén? Nosotros no somos de los que nos volvemos atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Y aquí yo creo que los cristianos tenemos que mejorar, todos los cristianos. Tenemos que dejar de juzgar a los demás. Tenemos que vernos a nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, mire, examínense ustedes mismos si están en la fe. No juzguen al otro, examínense ustedes mismos. Nosotros somos expertos como creyentes en decir quién es trigo y quién es cizaña. No, este es trigo, trigo, cizaña. O sea, somos expertos en juzgar a la gente. Pero nuestro rol no es ser segador. Diga a la persona que está a su lado, tú no eres segador. Okay. Segadores son los ángeles. Nosotros somos trigo por fe. Hablo por fe. Amén. Somos trigo por fe. Entonces, si mi rol es ser trigo y no ser segador, ok, deja la cizaña tranquila. Deje esa cizaña quieta.
Háblele esa cizaña del amor de Dios. Amén. Porque la instrucción es esta. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Tienen que crecer juntos hasta la siega. Y recuérdense que la cizaña no solamente está afuera, sino que la cizaña puede estar aquí adentro. Entonces tenemos que sacarla de adentro. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión del mensaje? Que el Señor nos permita a nosotros que antes de la siega final nosotros podamos convertir alguna cizaña en trigo. Que las cosas de cizaña que hay en nuestros corazones pasen por la cruz, pasen por la sangre de Cristo, y las cosas oscuras que hay en nuestros corazones puedan ser limpias para que nosotros seamos ese trigo que Dios quiere. Y que si hay alguien al lado de nosotros que está haciendo algo que para nosotros, wow, es terrible, es bochornoso, hablemoslo del amor de Dios para que esa persona también pueda rendir esa área de su vida a los pies de Jesús. Y si viene a los pies de Jesús, el Señor le va a sanar. El Señor es poderoso. Él sí puede limpiar. Él sí puede sanar. Él sí puede convertir el trigo y la cizaña. Y entonces, tanto aquellos que vengan al Señor como nosotros vamos a brillar como aquella buena semilla en el reino de Dios, porque vamos a confiar y vamos a perseverar. Entonces, este es mi compartir de hoy para todos nosotros. Reflexionar un poquito en esta realidad. Que Dios nos ayude a quitarnos el juicio en nuestra mente, en nuestro corazón, de estar juzgando a la gente, de estar haciendo constantemente diferencias por pecados, por situaciones de la gente. Oremos por las personas, no importa la situación que tenga la gente, que se encuentren con el Señor, que así como nosotros en algún momento de nuestra vida estábamos lejos de Él y no le conocíamos, y Él tocó nuestros corazones y Él nos empezó a limpiar. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero dijo también, santifícalo, Señor, en tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que ser santificados. Tenemos que estarnos limpiando, porque si dejamos la puerta abierta se puede meter cualquier cosa. Entonces tenemos que cerrar las cosas, la puerta a las cosas malas, a las cosas que no agradan a Dios, a lo que el diablo quiera querer sembrar en nuestro corazón, sacarlo de nuestro corazón para que realmente seamos perseverantes y seamos personas que confiemos y amemos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, en conclusión, el Señor Jesús ha determinado sembrar su semilla en nuestro mundo. Él se ha hecho un propósito. Yo voy a plantar mis hijos en este mundo. Usted que me está escuchando, por la fe en el Señor, usted es parte de esa semilla de Dios en este mundo. Usted ha sido llamado para ser una semilla de Dios. Va a existir un conflicto espiritual, va a haber un antagonismo en el proceso de crecimiento de esa semilla. Van a venir obstáculos. Y esos obstáculos van a estar constantes. No se desanime por los obstáculos. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Jesús ya oró para que seamos guardados del mal. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar, limpiar nuestras vidas y dar fruto con perseverancia, cumpliendo nuestro rol. Nuestro rol es ser trigo. Nuestro rol es que se le pega a la gente el trigo, no que se le pega a la gente la cizaña. Y perseverar para que brillemos y para que cuando venga la siega, que está pronto, como nos la cantaba Rey hoy, ¿verdad? Que esa siega está pronto. Cuando venga esa siega, nosotros seamos bendecidos y seamos recompensados. El Señor también quiere que tengamos una visión amplia de lo que va a ocurrir. No se amilane ante las pruebas, no se amilane ante las dificultades. Aflíjase porque hay cosas malas en nuestro mundo, pero no permitamos que las cosas malas nos contaminen. Tenemos una fuente a la que podemos venir para limpiarnos y para lavarnos,
Por algo dice el libro de Apocalipsis, el que es limpio y el que es santo, santifíquese más y busque más del Señor. El que es impuro, sea impuro y termine se echa a perder. Pero algunos de ellos queremos que sean rescatados y que el Señor los restaure, que así como nosotros tuvimos la oportunidad de ser salvados y sanados, otros también puedan tener la oportunidad. Entonces, bueno, este fue mi compartir de hoy para ustedes. Voy a pedirle al pastor Raúl que él ore por nosotros y nos bendiga unos minutos y después pasaremos al hermano Marcial, o no sé si Ray, si tuviera ánimo que nos cante esa canción una vez más. Adelante, pastor, lo escuchamos. Gracias, pastor. Tremenda palabra esta palabra del trigo y la cizaña es realmente nos hace reflexionar que a veces nosotros también necesitamos ¿Por qué no le pusiste la cámara? ¿Por qué la quitas? encontrar en nuestra vida, pues, cómo estamos, ¿verdad? Dentro de nosotros, qué estamos haciendo, qué es lo que hay en nuestro corazón, porque realmente, pues, en nuestras vidas, muchas veces, abrimos esa ventanita para que entre la cizaña en nuestro corazón y comenzamos a ver alrededor nuestro y nos olvidamos de que tenemos tenemos dentro de nosotros mucho terreno en donde trabajar, ¿verdad? No tendremos que tener tiempo para mirar los errores de los demás. Y si los miramos, que lo miremos con la visión del Señor, ¿verdad? Que podamos nosotros ayudarles a hacer ese trigo, ¿no? Y también que Dios nos ayude a hacer ese trigo. Tremenda parábola que el Señor les expuso a los discípulos, y la explicación que nos dio este día no puede ser más clara, ¿verdad? Y directa, o sea, de veras que sí, a veces nosotros tenemos que meditar en nuestras vidas, ¿verdad? Y permitir al Señor que siga obrando en nosotros, que su misericordia, que su gracia, que su amor nos ayude a hacer ese trigo que Él quiere que seamos. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro pastor José Gregorio Lindo, que ha sido ese trigo, Señor, que ha permitido en su vida para convertir cizañas en trigo, Señor. Que podamos nosotros también hacer lo mismo, Señor, que sea nuestra vida una vida de obediencia, una vida de transformación a la estatura de Cristo Jesús, y hay mucho terreno que caminar aún. Gracias porque nos permites aprender cada vez de tu palabra, y sobre todo te pedimos que nos ayudes no solamente a ser oidores, pero también a ser hacedores de la misma, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí en esta plataforma y en la plataforma de Facebook. Te pido tu bendición, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haga el impacto, Señor, que tú quieres que haga en cada uno de nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros lo podamos asimilar y aplicar para que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que esa imagen, Señor, que se ha perdido por el causa del pecado, Señor, sea restaurada, Señor, en nuestras vidas, en la posición, en el lugar donde estemos cada uno de nosotros. Seguro nos puedas ayudar entendimiento, Señor. Te damos gracias y te damos a ti toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. En Cristo Jesús recibe todo el honor, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias, pastor.
Gracias por esa oración de ánimo, de Amén. perseverancia, de fortaleza. Vamos a cerrar este tiempo con el canto de Ray. Yo le pedí que lo vuelva a cantar, que estemos preparados, ¿verdad? Cuando el Señor venga, que podamos ser ese trigo, que podamos rescatar a otros para que conozcan al Señor. Escucha este canto. La letra está allí en el chat. Yo lo coloqué también en el Facebook. Y después le pedimos al Pastor Jesús que él cierre la actividad. Pero vamos a escuchar a Ray. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar, sí, hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar, sí, hacia el cielo con Él. Para volar, sí, hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa la vida, de gozo llena, donde por siempre sí voy a morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar, sí, hacia el cielo con Él. Para volar, sí, hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa la vida, de gozo llena, donde por siempre sí voy a morar.
volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar, sí, hacia el cielo con Él. Amén.